Bueno, bienvenidos a todos aquellos que se están sumando en este nuevo episodio, el 5, así como ven en pantalla. Y por supuesto, queremos saludar a toda la gente que sigue visitando por primera vez nuestro canal de YouTube, en Sin Brújula Stream, en este nuevo segmento que estamos haciendo este 2025 con Visión Urbana, un poco más tirándolo a podcast, a lo que veníamos hace 2 años atrás cuando dejamos de hacer las entrevistas. Y queremos agradecer, por supuesto, a los fieles, a aquellos que están desde hace muchísimo tiempo, los que se suscriben al canal, los que siguen el Instagram, el Facebook. Y en este caso, yo les dije en la entrevista anterior que íbamos a empezar a saludar y a dejar algún que otro mensajito que por ahí dejan ustedes, mejor dicho, en las redes. Y en este caso, resaltar a una persona que siempre está ahí atrás, dejando un mensaje, dejando un saludo, unos buenos deseos, que en este caso es Leonor Solca. Leonor Solca, vamos a empezar a mencionar de vez en cuando los mensajes o que aparezcan por acá, que siempre deja un mensaje muy positivo para el entrevistado y a veces también un poco de mimo para el entrevistador. Así que le agradezco muchísimo esto a Leonor Solca. Y bueno, sin más vueltas, ya te suscribiste, le pusiste me gusta a esto, estás dejando un comentario, por supuesto, para la entrevista del día de la fecha. Alguien que tal vez no sé, siempre me encanta aclarar estas cosas o decirlas. A veces pasa que en lo cotidiano de la vida de las personas dicen, y mirá si le toca a esta persona que pase por el ciclo de entrevistas de Edu, como me suelen decir, mira, ¿qué va a decir esta persona? O esto o lo otro, opinan, ¿no? Como pasa, opinan. Y no sé si alguien se habrá pensado por ahí o habrá dicho, che, mira, Alejandra apareciendo en el medio de Eduardo Galvez, ahí de Visión Urbana, pero en este caso no tuviste problema, dijiste sí al toque. Buenas tardes o buenas noches o buenos días cuando vean esto. Alejandra Hernández, ¿cómo estás? Hola, bien. Sí. ¿Cómoda? ¿Tranquila? Un poco nerviosa. Es como la palabra que arranca la charla siempre. Sí. Un poco uno se tiene que atajar, siempre digo esto, porque a veces dicen, no, ¿qué están hablando? ¿Qué están diciendo? No, es una forma también de ser descontracturados, de poder charlar tranquilos, de generar un ambiente que también nos permitamos el error, ¿no? De que Sí. lo que pasa también si estuviéramos en vivo, esto tratamos que no salga nada editado. Comentame qué pasó por vos cuando te llega el mensaje para ser parte de este ciclo de entrevistas. Estaba a la mañana, estábamos tomando unos mates con mi mamá y me llegó el mensaje, primero la pensé, digo, no sé, no se me ocurrió qué podría contar que fuera algo relevante. Okay. Al primero que le mando mensaje para consultarle a mi marido, le digo, mira, me mandaron este mensaje, ¿vos qué opinás? Y él me dice, y sí, si te parece, hacelo, me dice. Y le comenté a mi mamá. Seguía buscando respuestas. Claro, porque muchas veces uno, digamos, yo que veo tus videos, hablando, te das cuenta que te vas a algunos temas, que al último no solamente hablas de vos, hablas de tu entorno. Entonces vos también tenés que saber qué pensarían ellos de verte hablando de cosas que le tocó vivir a uno como familia, ¿no? ¿Vos creés que eso está buenísimo el punto que tocas? Porque realmente debe pasar eso, ¿no? Como que Claro. viendo la entrevista, pues no dejamos de ser acá de San Antonio, en las grutas, el puerto de alrededores, porque el capítulo anterior fue de Clarisueldo, que vive hace muchos años acá, pero es de Balcheta, entonces ve gente de muchos lados esto, de Claro. Menucos, de Balcheta, Sí. en el Valle. Y es eso, ¿no? Te pones a pensar, decir, che, sí, y si digo que sí, pero después empiezo a hablar. Claro, porque vos, viendo tus entrevistas, vos no venís solamente, digamos, hablas de tu vida, pero tu vida es también tu familia, las personas que te conocen, quienes pasaron por tu vida. Y primero, digamos, yo quería saber la opinión de mi mamá.
qué pensaba ella sobre esto. No, mi mamá me dijo, sí, si te sentís cómoda haciéndolo, hacelo. Me dice, no. O sea que te diste cuenta que desde la opinión de tu marido, la opinión de tu mamá y eso, todos te dieron como un cierto ok, pero a la vez decís vos. Claro, como si vos te sentís cómoda. Lo mismo mi hermana también, que por ahí somos muy unidas, le consulté y me dice, sí, me dice ya, sí, vos ves que por mí no pasa nada. Ya vamos a ir conociendo parte de tu vida, de tu familia, de lo que vos también quieras compartirnos. Desde que son varios hermanos, que está distribuido eso también. Sí. Pero vamos desde un comienzo, ¿no? Decir, tenés 31 años. Sí. Ya pasaste la barrera De los 30. Sí. Nacida acá en San Antonio. Sí, en San Antonio. Toda parte de tu vida acá. Toda mi vida, sí. Toda mi vida acá. O sea, todo viviste acá. Sí, todo lo que pasó acá. ¿No tuviste ningunos momentos donde te fuiste a otro lado, nada de eso? No. Perfecto, ok. Después, bueno, tengo ciertas anotaciones principales, que es, tenés 3 hijos, ya vamos a ir desarrollando cada uno. Fuiste mamá muy jovencita. Sí, a los 16. 16 años. Bueno, hay una distancia ahí después con Uma, que llega... 10 años. Claro. 10 años. Y después ahora con Samira, ¿no? Sami, sí. 2 años. Pero vamos a ir a poco recorriendo en este caso. Pero a la vez es esto, ¿no? Este desafío que me gusta llevar a la persona que tengo enfrente charlando, decir, o que ustedes piensan, ¿y yo qué voy a contar? ¿O qué voy a decir? Pero es eso, ¿no? Claro, es charlar y decir, es importante también tu historia, tu vida. Sí. No es que simplemente, no sé, quedó en la nada misma y no me pasó nada interesante. ¿O qué nos tiene que pasar? Eso también muchas veces pregunto. ¿Qué nos tiene que pasar como para que sea importante la vida de uno? Todos tenemos historia que contar, algunas veces nos va bien, otras veces nos va un poco peor, mejor, y es parte de eso. Sí. Vos fuiste criada por tus abuelos. Sí. ¿Desde el minuto cero o cómo arranca ahí tu niñez? Yo viví toda la vida con ellos. Nací, ya mi mamá vivía ahí con ellos, es hija de ellos, digamos. Son mis abuelos maternos. Prácticamente desde que nací siempre estuve con ellos. Cuando después tengo mi hermana más chica, creo que mi hermana tendría unos 2 o 3 años cuando ya mi mamá toma la decisión de irse y nos deja. Nos deja ahí con ellos. Ahí quedamos mi hermano, que tendría unos... ¿Cuántos años tenías, perdón? Yo tendría unos 4 años. 4 años. Sí. ¿Tenés algo presente de eso? ¿De cuando se va tu mamá? Sí. ¿O te lo contaron esto? No. Son esos recuerdos, digamos, permanecieron muy vivos en mi cabeza. Uh-huh. Digamos, recuerdo el momento, recuerdo la discusión, digamos, el momento en que ella se va. Todo eso, digamos, es como que todo eso, ese recuerdo permaneció. Como si fuera hoy mismo, ¿no? Lo tenés ahí presente. Claro. Incluso me pasó en la adolescencia que muchas veces, antes de despertarme, lo revivía como un sueño. Ajá. Sí. Sí, yo tuve algún tiempo en terapia por estos problemas. Y sí, era como que antes de despertarme siempre lo revivía como un sueño. Como que en ciertos momentos pensaba si era real o no, ¿no? Claro. O sea, lo soñé Sí. o me pasó. O lo estaba recordando dormida, ¿viste? Era como un... ¿Y lo pudiste trabajar bastante en terapia? Sí, hace muchos años no me pasa. Uh-huh. Ya, creo que desde que nació Uma, ya nunca más tuve esas imágenes, digamos, antes de despertar. Después vuelve tu mamá, ¿no? Después de varios años. Fueron en total, unos 25 años. Yo me acerco, digamos, nos acercamos de vuelta a ella cuando sabemos que mi hermano estaba enfermo. O sea, él tuvo toda su vida enfermo. Pero tuvo una baja hace unos 2 o 3 años atrás, que mi hermano más grande, él siempre tuvo contacto con ella y él nos contó. Ella se tenía que ir a Buenos Aires, dejaba a mis otros hermanos más chicos solos acá en San Antonio,
Y ahí nos acercamos a ella para ayudarle con mis hermanos. Cuando digo nos acercamos es porque se acercó mi mamá, me preguntó un día, mi mamá, quien me crió, digamos que... A mí me cuesta mucho salir del rol, digamos, de que pensar que no es mi mamá, porque para mí ella es mi mamá. Pero bueno, vamos a hacerlo así para que no sea difícil también en todo tu Claro, relato, y claro. la vas a nombrar muchas veces. Sí, sí. Es muy presente con vos. Es más, volvemos al inicio, cuando decís que a quién le preguntaste por esto. Fue a mi mamá, es a mi abuela. Exactamente. A Entonces, quien me crió, claro. vamos a poner los nombres como corresponden y como vos lo sentís. Tu mamá es Sí, mi abuela. quien te crió, Sí. tu abuela. Perfecto. En este caso, cuando quieras referirte a tu parte materna, decirle así, sino, o sea, o quien te dio la vida. No sé. Claro, sí. Ahí le voy buscando. Claro, para que vos puedas estar tranquilo, estés preocupada contando y que digas todo el tiempo que Le estoy haciendo un río en la cabeza. Bien, entonces. Bueno, ella me consulta qué opinaba yo sobre si ella hablaba con ella, porque o sea, ella sabía que nos estaba necesitando, pero sabía que ella, después de todo lo que había pasado, no iba a acercarse a nosotros. Yo le dije, le fui sincera, había pasado le consulté a mi marido. O sea, no es que le consulté, digamos, se lo comenté a mi marido. Que esto fue hace poco entonces, o sea, hace un tiempo, poco digo, 5 años para acá, ponele. Sí, sí. Ah, ok. Sí, fue 3 años. Bien. 3 años atrás. Y le dije, mira, me dijo esto mi mamá. Y él siempre fue muy, digamos, de decirme o enseñarme prácticamente a perdonar y dejar ir las cosas. Para que eso no... él me ayudó un montón a salir de un montón de situaciones que a mí me quedaban. Y como que él siempre fue de eso, de la base de perdonar y así te va a dejar ir yendo las cosas, me dice. Bueno, entonces, después de hablar con él, le digo a mi mamá que yo no tenía problema, que si ella quería llamarla, que la llamara. Le pedimos el número a mi hermano, que en esos momentos él tampoco podía ayudarla, mi hermano es mayor que yo, pero por cosas de la vida estaba... Claro, de tus hermanos, como para ir acomodando, vamos a los que tenía de parte de tu mamá. ¿Cuántos hermanos tenés ahí? Somos hermanos de parte de ella, tengo... somos 6, o sea, 6 hermanos y yo. 6 hermanos, pero que tenían vínculo con tu mamá. 4. 4. Que son los más chicos. Claro, entonces ahí estamos hablando que vos ibas hablando con tu otro hermano. El que se crió conmigo. Perfecto, ahí entiendo. Claro, él por cuestiones de la vida había caído preso hacía muy poco tiempo y tampoco podía ayudarla. Entonces nos pasó el número y yo se lo doy a mi mamá para que hable con ella. Bueno, para ella también fue todo un tema porque fue escuchar la voz de su mamá, porque su mamá, después de tantos tiempos, tantos años sin saber nada, ofreciéndole una mano, ¿no? Por eso el momento que estaban pasando. En este caso, o sea, tu hermano estás diciendo, que escuchó a tu mamá. No, digamos mi mamá Ok. biológica. Exacto, por eso. Claro, Sí, sí. que ella empezó a tener diálogo ahí con tu hermano. No, con mi mamá. Con tu mamá. Ella tampoco hablaba con... Ah, perfecto. Sí. Ahí está. Ella tampoco hablaba con ella. Bien. Con su hija no hablaba. No, claro. Empiezan en ese momento a hablar. Ella le dice que ella se va a hacer cargo de mis hermanos más chicos. O sea, entre las dos lo íbamos a ocupar de que comieran todos los días, de que si tenían algún problema nos buscaran y esas cosas. Y ella se va a Buenos Aires con mi hermano que estaba enfermo, Ale. Uh-huh. Que Ale en ese entonces tendría 19 años. Y ¿Qué enfermedad tenía? él tuvo un trasplante de riñón. ¿Él fallece este año? Sí, Uh-huh. de cáncer. Bueno, al otro día de que ella viaja, conozco a mi hermano. Tenía 17 años cuando lo conocí. Empezó a ir él a buscar comida a casa. O sea, fue todo el tiempo así. Del tiempo que ella viajaba, le dábamos una mano con los chicos. Y bueno, ahí conozco a mis hermanos.
Y después creo que fueron 2 semanas que ella tuvo de viaje, o una semana. Ahí es cuando la vuelvo a ver por primera vez a ella, que fue a la casa. ¿Cómo fue ese momento cuando tuviste que conocer a tus hermanos? ¿Incómodo? ¿Sabían qué hablar? ¿Estaban esperando, no sé, que alguien diga algo primero? Sí, era raro, o sea, nosotros siempre supimos que teníamos más hermanos, a ellos también le pasó, que sabían que tenían otra hermana, o 2 hermanas. Y era raro, era como, no sabes de qué hablar, es extraño. Yo creo que de la parte de ellos también, porque fue mucho tiempo digamos, nos costó como crear ese vínculo, y no sé si está creado todavía, porque es así. Son, digamos, pasa cuando se dividen las familias, que muchas veces cosas que pasaron, digamos, de grande, termina afectándole directamente a ellos. A los chicos. Una de las cosas que Ale me dijo cuando lo conocí fue que él siempre había querido conocer a su abuela y a sus hermanas. Él, digamos, él fue, digamos, yo siempre le digo a mi mamá que él fue la razón por la cual nos acercamos de vuelta con mi mamá biológica, ¿no? Y sí, con Ale logramos, digamos, ese vínculo antes de que él falleciera. Porque era el que más iba, el que más veía. Y claro, y decís como que era el más interesado de generar el vínculo con ustedes. Sí. Era un chico muy, muy charlatán, muy alegre. Entonces vos también podés sentir que él se va de esta tierra sabiendo de que pudo conocer y tener ese vínculo con su familia. Sí, lo pudo lograr, digamos, que era lo que todos me decían el día que falleció. Él siempre quiso conocer a su abuela y a sus hermanas. Por ahí lo que me da un poco de nostalgia es que él no conoció a mi hermana, digamos, a la más chica, por un tema de que no todos pensamos igual. Mi hermana en ese sentido era muy chica. Ella prácticamente nunca convivió con mi mamá, o sea, con nuestra madre biológica. Y es como que a ella le costó más ese tema. El tema de acercarnos, digamos. Por ahí siento un poco por él eso, que él no haya podido conocerla, digamos, que era lo que él quería. Contás que, no puedo evitar esto de preguntarte, uno de tus hermanos estuvo preso. Sí, sí. Fue reincidente varias veces. ¿Y en la actualidad tenés vínculo con él, todo? Sí, nos vemos, pero no... Éramos muy unidos con él. Nos criamos juntos, digamos, con él nos criamos. Siempre fuimos una relación de hermanos muy unidos, pero bueno, fueron pasando cosas, digamos, que nos fueron aislando. Y ahora nos vemos muy de vez en cuando, no es tanto como antes. Y sus etapas delictivas o lo que fuere que estaba haciendo, ¿eso afectó en ustedes o a vos que eran tan unidos? No solamente afectaba en decir, che, estás de vuelta haciendo esto, sino decir en lo cotidiano, hasta te involucraban también a vos en algo o separaban. Vivimos el inconveniente que vivimos nosotros en cuestión a él fueron los allanamientos. Él tenía dirección en mi casa, o sea, en la casa de mi mamá, y siempre que él se mandaba alguna, caían los allanamientos a la casa de ella. Y eso fueron, el principal inconveniente era eso, que siempre estaban las fotos de la casa publicadas, una cosa, otra. Eso fue claro, y en tiempos de redes sociales, sabes que... Antes era más que en el diario, ¿viste? Que claro. no, digamos, no lo sí, veían entre tanto. las casas, ¿no? El diario físico de papel. Claro. Que también estuve un par de veces, más que nada involucrada mi familia en algunos temas. Pero bueno, no era tan visible como cuando empezaron con las redes sociales. Siempre... En sí, a mí con él mucho no me vinculan por el apellido. Él tiene otro apellido.
Yo tengo el apellido de mi abuelo y él tiene el de nuestro papá. Él es Repusi. Vas creciendo, vamos a la etapa tuya en la primaria, que nos tocó también ser parte de la misma escuela. Sí. Hace un rato antes de comenzar la entrevista, en la grabación, nos pusimos a charlar y acordar, porque muchas veces pasa que hay caras y caras, ¿viste? Que te vas acordando, que decís, sí, íbamos, pero nos fuimos dando cuenta que no íbamos a la misma sección. Claro. Íbamos a los mismos grados, pero no a la misma sección. También pasaste una etapa que no te olvidás. Sí. En la primaria. Sí. ¿Qué recordás puntualmente de que vos digas, así como pueden pasar cosas positivas, pero te marcaron cosas también muy, muy fuertes, Sí. muy heavy? Sí. Contanos. Y una de las principales cosas que yo creo que me empezó a pasar, no sé si fue en quinto o sexto grado, fue el bullying. Toda burla iba, digamos, ya como que ya me habían agarrado va para ese lado. No sé, sufría cosas de que pasaba para los baños y del baño los varones me escupían, me hacían caer. Yo tengo un problema en la rodilla, que es pie plano, sufrí de pie plano de chica. Quizás iba corriendo y me hacían caer y empezaban las burlas, que se cayó la chueca, cosas así, ¿viste? Cosas que eran, digamos, de chico, pero ellos no se daban cuenta de la dimensión de las cosas que hacían. Y siempre la burla de mis padres, o sea, que no estaban. O por ahí mi viejo que se mandaba alguna cagada, que también iba para las burlas. Mi papá también estuvo preso. Tenía su historia también con las cosas. También iban por ese lado. Y por ahí una de las... Y ahora sos grande, pero en ese tiempo que estás contando, de ese tiempo que ahora tal vez han modificado ciertas cosas y se llama más la atención, hasta los mismos chicos decir, no, con esto no se jode, con esto no, pero ¿qué te pasa o qué pensás ahora que cuando sentías en esa etapa la burla y tal vez cuando ibas creciendo te fuiste dando cuenta de decir, che, pero... ¿qué necesidad de cargarme hasta con eso, ¿no? Hasta con cosas de mi familia? ¿O cómo hacían para enterarse? Porque vos decís, sí, obviamente acá corre todo el puterío, lo que vos fuere, sí, pero no dejábamos de ser chicos. Claro, y es una cosa que yo siempre digo, uno cuando charla entre familia, uno debe de ver, digamos, quién está al lado tuyo mientras vos charlas. Porque los chicos lamentablemente lo escuchan. Hay chicos que lo toman con el lado de la pregunta, que van a ir y le van a preguntar al otro. O hay algunos que lo toman para la burla. Porque hay muchos chicos curiosos que si escuchan algo van a ir y te lo van a preguntar, digamos. Mi hija de 5 años, por ejemplo, ella es muy curiosa. Sí, pasa. Sí. Ella escucha algo y capaz que va y te lo pregunta. Se lo pregunta a la persona. Porque es así. Pero hay chicos que lo escuchan y lo repiten con maldad. Que hasta ahora sigue pasando, pero queda uno como padre... saber cómo reprimir eso, cómo decirle que eso está mal, que vos no podés reírte de otra persona por eso. Y que como otros que dicen, son cosas de chico. Sí. Bueno, y volviendo a la etapa de primaria, vos ibas sintiendo, mejor dicho, te iban haciendo sentir toda esta parte también de burla, de por esto, por lo otro, de familia, de algo físico. ¿Podías hablarlo o qué hacías? ¿Cómo hacías tu día a día? O sea, me imagino que no querías ni ir, llegó un punto que no querías ni ir a la escuela. Me gustaba mucho ir a la escuela a mí. Incluso creo que a fin de año fue que quien era el profesor en ese entonces me hizo un regalo porque no había tenido falta en 3 años. No había faltado nunca. Tremendo. Sí, fui abanderada también. Hoy es muy difícil eso. Sí. No, decime a mí que soy mamá. No sé, me gustaba ir a la escuela. Más allá de las cosas que pasaban, me gustaban. Pero bueno, siempre estaba... Lo dejamos decir medio también, nos reímos un poco de esto porque pasa en la vida cotidiana,
pero a la vez que gente comente en este video o diga, ¿no? Si hay alguien que conoce hoy en día que no tenga faltas, algún chico que no tenga faltas. Mira, acá tenemos, En esa época nomás para ellos era no sé, una no. admiración decir, Alejandra no tiene ninguna falta. Es Incluso que por eso te digo. el profesor lo dijo enfrente de todos. Me puse a mirar los registros y Alejandra no tiene ninguna Debe ser falta. de las últimas camadas que respetó 3 años aparte, no faltaste un día. Llovía, lo que sea, yo estaba en la escuela. A veces me iba hasta sin mi hermano, porque hubo una época que iba con mis hermanos. Se habrán acordado varios profes también de vos, ¿no? Como diciendo, Sí. no faltó nadie. Pero es firme, Alejandra. Un día me acuerdo que hizo una lluvia que había inundado todo. Viento, lluvia. Hasta los loros caían. Era para parar realmente el día, ¿no? O sea, no era para ir a la escuela. Pero antes no paraban las clases. No. Por nada. Antes nos obligaban. Teníamos que ir en canoa, no importa. Y claro, habían 2 alumnos, yo y otro más. Necesito saber quién era la otra persona. A ver, a ver si no sé si no era Joel Hernández. Joel, ¿cómo no me voy a acordar? Joel, hasta el día de hoy tenemos vínculo con Joel. Ey, Joel, si estás mirando esto, es verdad, Joel nos faltaba. Sí. Joel, también. Creo que era él, sí. Los papás lo mandaban Que seguir. incluso nos habían juntado y éramos los únicos 2 que habíamos ido, pero en toda la escuela. Bueno, punto aparte, esto lo van a conocer los pueblerinos y las personas que somos acá, pero es más, Joel Hernández era de mi curso. Sí, pues nos habían juntado. Entonces, esto pareciera preparado, pero no es preparado. Después le vamos a llegar esto a Joel y se va a acordar porque él también tenía asistencia Perfecto. perfecta. Así que eran los únicos 2, me imagino. Sí, ese día fuimos los únicos 2. Fue un día tranquilo. Un día. Me parece que encima a los 2 nos gustaba leer, reímos toda la mañana, me parece. No, sí, seguro. Sí, sí. No sé, sé que estamos grandes, somos más de 30, pero es como que antes se disfrutaba también de otra forma, ¿no? Más allá de que a la vez íbamos aprendiendo y lo que hoy se pone en palabras que es el bullying, que es toda esta parte de discriminación, antes capaz que no sé, no nos enseñaron de esa forma. Yo creo que antes era más que nada jugar bruto o hacer cosas que lo veían como un chiste. Uh-huh. Yo creo que lo peor que me pasó a mí, que era eso lo que me preguntabas vos recién, fue un día que mis propias amigas, por así decirlo, porque eran las chicas que siempre estaban conmigo, salimos al recreo, una me agarró de los brazos, vino otra de atrás y yo tenía el pelo muy largo y siempre me hacía trenzas. Me cortó las trenzas al ras, digamos. Prácticamente me dejó el pelo corto, al estilo varón. Y pero estamos hablando que, más allá de que obviamente contexto, que si fuera alguien que no sea tu amiga o no, está mal, pero en este caso también eran amigas. Sí, todos los días estábamos juntas. No. ¿Y qué agarraron así? Lo habían estado hablando entre ellas y le había parecido, digamos, como gracioso hacerme eso. ¿Y te dejaron con el pelo corto en el patio? Sí. Tremendo. Sí, incluso yo no... a mí siempre que me pasaba algo era como que yo no sabía qué hacer o cómo reaccionar. Yo me levanté en el momento y me fui a la sala de música, que no sé, ¿te acordás que sabían pasar videos en la sala de música? Y estaba buscando una profesora que siempre, digamos, yo hablaba mucho con ella, que era la profesora Mónica. Y justo en ese momento no estaba y llega otra de las maestras que había encontrado mi pelo en el patio. Y me preguntó qué había pasado. Bueno, le dije lo que había pasado. Nos llevan a la dirección a las 3 porque encima ligué encima de lo que me había pasado, la directora se enoja conmigo. Porque claro, no te pasa eso, venís a dirección, no te vas por ahí a pasear. Fue textualmente eso fue lo que me dijo. Claro, pero sos, ¿qué iba? Claro, cuarto, quinto grado. Sexto fue. Sexto grado, no deja hacer... disculpen por no saber qué hacer con mi vida, claro. Como para decirle... sí, totalmente lógico lo que vos te pasa, ¿no? Pero bueno, insistimos en esto. Otras modalidades, otras formas
Claro, qué sé yo yo, no no sé. creo que pase hoy, ¿no? Que a alguien le pase eso y encima te reten, no creo que pase. O esperemos que no. ¿Eh? Esperemos que no. Bueno, entonces, ¿qué recordás de ese momento? Bueno, ¿te haces que te retiren? O- No llamaron a nadie de mi familia. Ok, Esperaron hasta que se termine el día, digamos, me fui a mi casa. Mi hermano, que siempre estaba, digamos, pendiente de lo que pasaba en la escuela, porque prácticamente no estudiaba, andaba a las vueltas y se había enterado por otro chico que le contó en el paredón, viste que la 161 tiene el paredón a la calle, lo que me había pasado, y él quería a toda costa entrar a la escuela, a ver cómo estaba yo. Me esperó él y nos fuimos a la casa y bueno, ahí ya se enteró mi mamá. Y bueno, al otro día fue a la escuela, habló con la directora y... bueno, nada, después... O sea, enfrente de mi mamá, la directora le decía una cosa, cuando mi mamá se iba era como... que ya termine este problema, ¿viste? Como que ya no... Ya estaba cansada, digamos, de lidiar con el tema ese. claro. Nunca se habló en la escuela, nunca nada... O sea, pero quedó en la nada misma. Que nada, incluso termina donde la directora me reta un día, que me dice que está mal que yo no disculpara, digamos, a las compañeras por lo que me habían hecho. Prácticamente me obligó a volver a hablarles, porque digamos, como que tenía que quedar olvidado el tema. No había sido nada. Y pasemos a charlar, bueno, fuiste mamá jovencita, como decíamos, 15, 16 años, 16 años. Toda una etapa, por supuesto, nueva, en este caso de un varón, Sí, se llama Juan. sí, Juan que tiene hoy 14 años, sí, ya casi 15. 15 años, pero ¿en qué momento te lo dice los mismos médicos o vos te vas dando cuenta de que tiene autismo? Juan, cuando nació, tuvimos un parto bastante pasado, digamos. No fue en el momento, pero si bien me dieron a entender que él podía llegar a tener alguna complicación por el tema de que había sido un parto bastante difícil. Bueno, empiezan a pasarlo el tiempo, él gateó, hizo todo, digamos, el desarrollo era normal. Pero llegando después del año y medio, él empezó a tener retrocesos. Cosas que él tenía un poco vocabulario, como en todos los bebés, lo empezó a perder. Era un bebé que le había agarrado la costumbre de esconderse. Dejó de un día a otro, digamos, de tomar teta, no solo, digamos. Se fue aislando mucho. Y bueno, nos empezamos a dar cuenta que algo le pasaba. Llegando a los 2 años seguía igual. Digamos, fuimos viendo que él no era normal que fuera así. Nos llevábamos no había pediatra en el hospital. Nos llevábamos con el médico generalista. ¿Estos fueron los primeros años? Fue cuando él tenía 2 años. 2 añitos, ya empezabas, como decís, Sí, a notar todo esto. Fue 2011, 2012. Y para el doctor estaba todo bien porque el desarrollo iba normal, pero nosotros siempre veíamos que él tenía, digamos, algo diferente, que no era un desarrollo normal lo que estaba pasando. En el medio de todo eso, 2 años y medio, un día me llaman del registro civil que tengo que cambiarle los documentos porque él ya no tenía mi apellido. Él tenía mi apellido desde que nació, yo lo reconozco únicamente porque el padre no quiso. Y de golpe un día me llaman y me dicen que el nene había aparecido al padre en Defensoría, había hecho un reconocimiento legal. Y a él el documento que tenía ya no, era un documento inservible. Tenía que sí o sí cambiarle el documento y, digamos, o por la fuerza, que llevara el apellido del padre. Eso nos retrasó un montón porque
dejé, digamos, de lado los papeles de salud de él y empecé por el tema legal de él. Fui al registro civil, hablo con una de las encargadas y me dice, sí, me dice, tenés que cambiarle el documento porque el padre vino, o sea, habló en defensoría, se pidió reconocerlo legalmente y el nene ya no tiene tu apellido, ahora tiene el apellido del padre. Así que bueno, empezó todo, fui a defensoría, en defensoría me explicaron lo mismo, que era un derecho del padre, que no se lo podían negar, que o sea, nadie, como textual las palabras que me dijo, nadie viene un día y elige reconocer un hijo, me dice. O sea, apareció después de... 2 años y medio. Claro. Y de repente... Lo adoraba el nene. Y lo reconoce legalmente. Empieza todo el tema de mediaciones. Yo sigo con el tema de salud del nene. En las mediaciones de repente resulta que había sido yo la que no lo había dejado reconocerlo. Empiezan un montón de secuencias más y bueno, termina en que el nene va a tener que tener su documento porque estuvo casi medio año sin documento. Porque quien debía pagarlo era él, digamos, que fue quien lo había pedido. Nunca apareció a hacerle los documentos al nene. Nunca apareció a firmar. Termino pagándole todo yo con la ayuda de mi mamá, todos los papeles nuevos, porque había que renovar todo. Y pero si le tenían que preguntar por qué había aparecido entonces, simplemente que quería que poner el apellido, pero tampoco fue a retirar los documentos. No, o sea, nunca más apareció. ¿Hasta el día de la fecha? Hasta el día de la fecha. Hicimos, creo que lo volví a ver una vez más, hicimos una mediación en la que en ese entonces, 2012, él había acordado darle 500 pesos al nene, una cosa de esa. Verlo, y después de eso nunca más apareció. No, pero fueron, digamos, muchas cosas, digamos. Cuando el nene nace, él lo va a conocer, creo que está a menos de 5 minutos ahí adentro. Todavía estábamos juntos. Entonces se va de ahí, no aparece más en la casa, termina mudándose. Prácticamente nos separamos cuando yo estaba en el hospital. Se desligó totalmente de todo. ¿La misma edad que vos? No, es una persona mucho más grande. Sí, en ese entonces yo tenía 16 y él tendría unos 25 años. Claro, era un adulto ya. Claro. Yo digo, bueno, puede ser, qué sé yo, por decir cierta forma, los dos 15, 16 años, salió a las apuradas, no sé, no, pero no, era una persona. Era un adulto, sí. Prácticamente lo que él no quería, digamos, era la responsabilidad del nene. Me lo dio a entender un montón de veces. Cuando el nene tenía 6 meses, que fue la última vez que lo vi a él, digamos, como pareja, ¿no? Él me dijo en ese entonces que nos fuéramos juntos, pero que el nene se quedara con mi mamá. O sea, la idea de él era abandonar el nene. Lógicamente yo no acepté. Era una locura lo que él me estaba hablando. Vengo de padres que me abandonaron. Era una total locura lo que me proponía. Bueno, yo seguí con el nene, recibí ayuda de mis papás, un montón, de mis hermanos, digamos, de crianza. O sea, los que vendrían a ser mis tíos. Y bueno, cuando pasa todo esto de que él lo reconoce legalmente y todo eso, empezó el tema de que lógicamente se tuvimos que comunicar que el nene tenía una discapacidad. No se sabía qué era, pero él tenía una discapacidad. Hasta ese entonces no sabíamos que era autismo. Y bueno, creo que vino 2 veces a dejarle la cuota. No lo vio el nene porque no pedía verlo. Hablando con otra gente, digamos, llegamos a la conclusión que lo que él quería era el acercamiento conmigo. Cosa que tampoco lo tuvo porque yo siempre, desde que nació mi hijo, fue solo por mi hijo. Cuando pasaron 2 meses de eso, empiezo a recibir acoso telefónico.
al teléfono de mi mamá, pues yo no tenía celular. Constantemente llamadas, mensajes. Era él que tenía, digamos, desde su número y desde otros números. Escribía insultos, llamadas. Se hizo la denuncia. Él se enojó mucho por esa denuncia. Y, digamos, ahí prácticamente cortamos. Nunca más tuvimos ningún tipo de contacto. El último contacto que tuvimos fue cuando el nene lo diagnostican con autismo, que fue cerca de los 3 años. Que yo le mando un mensaje y le digo al nene, me dijeron que el nene era autista. En esa época el autismo nadie sabía lo que era. Muy poca información. Claro, me acuerdo que lo diagnosticó Donari en Viedma. Y la última vez que hablamos con él le comenté lo del nene, que tenía ese trastorno. Y él me contestó que no era su hijo, que él no tenía ningún hijo y que no le vuelva a hablar de ese discapacitado de mierda. Y nunca más, digamos, nunca más le mandé ningún mensaje. Me interesa saber toda esa primera etapa que estás contando, y a la vez vamos a centrarnos más en la gente que sí, ¿no? La gente que te acompañó, que te apoyó, porque hasta el día de la fecha, hoy han pasado varios años, como decís, tiene 14 y ya te manejás de otra forma, ¿Sí? Pero toda esa primera etapa también teniendo que ir lidiando con siempre me gusta remarcar esto más cuando se habla de discapacidad, con ciertos ambientes o lugares que no están ni siquiera preparados para tratar, ¿no? Sí. Desde la misma educación o lo que fuere que te mueves, donde te mueves, de cómo tienen que tratar al otro o a quien tiene una discapacidad. Sí. Y vos siendo jovencita también. Contame y llévame ahí, a esos momentos con tu hijo. Bueno, después del diagnóstico empezaba el tema de las terapias. Siempre en San Antonio siempre estuvo la escasez de médicos. Y las que había eran muy costosas. Se las pagábamos con mucho esfuerzo de las familias, se las pagábamos. Siempre estuvo mi mamá presente, digamos, en todo eso. Ella me daba una mano. En esa época iniciaba la saladita. También ahí, digamos, fuimos uno de los primeros que vendíamos en ese lugar. Íbamos con mi cuñada, vendíamos, mi hermano hacía pizzas para que vendiéramos nosotros. Vendíamos pizzas, tortas, ropa en desuso. Y así lo manejábamos. Que dicho sea de paso, hasta el día de la fecha tenés tu gratiferia, ¿cómo se dice? Sí. Gratiferia. Sí, hace años dejé ir a la saladita y empezamos con la gratiferia. Bueno, bien, antes de terminar vamos a pasar el chivito después. Con eso. Bueno, la luchábamos así. Siempre, digamos, en el círculo era mi mamá, mi hermano, mi cuñada, mi hermana, que todavía vivía con nosotros, y mi sobrina, que era una nena, pero se desenvolvía con Juan de una manera increíble. Siempre estuvo la lucha, digamos, de... Todo nos costaba, digamos, el doble o a veces hasta el triple. Cuando Juan cumplió 4 años, que tenía que empezar el jardín, Juan no tenía carnet de discapacidad, porque no se lo... digamos, en sí tardan en llegar y tramitarlos costaba un montón. Ahora cuesta, antes era el doble. Cuando empieza el jardín, a Juan no le podían poner MAI, a nosotros no nos alcanzaba para pagar un acompañante, que de paso no había. Así que yo me quedaba de las 2 de la tarde hasta las 5:20 que él salía del jardín, con él en el jardín. Todos los días. Todos los días. La maestra sí era... También tomamos la decisión, como pasaste vos en la primaria, decir que no falte nunca. Te imagino. Me gustaba ir. Bueno, pero me imagino que vos también diciendo, vamos a ir, no importa, todos los días. Sí. Lo acompañaba todos los días ahí. A veces me quedaba sola, a veces se quedaba mi hermana conmigo.
Digamos, nos volvimos una visión más para el jardín. Nos vieron durante casi todo el año con él. Un acto fin de año para ustedes también, ¿no? Es un reconocimiento. Qué lindo. Después, y que lo aceptaron, porque hoy en día es muy difícil que te dejen a los Por eso maestros. digo. Sí, que un padre se quede ahí por el simple hecho de que faltan maestros. Y porque aparte, yo veo que siempre también se le castiga o se le pega también a la parte de la docencia o que fueren, pero ellos también tienen su forma de trabajar y de desenvolverse. Claro. Y quieras o no, si están los padres o quien fuere. Es difícil. Y claro, entonces también es como un mérito para en esa camada o en ese tiempo que iba, en este caso Juan, y que vos acompañabas, ¿no? Sí, sí. No sé si querés dar nombres o querés también agradecer a personas que estuvieron en esas etapas. Bienvenido sea, porque debe ser también un mimo para Sí, ellos. en esa época estuvo Verónica Villanueva, que hasta ahora creo que ve fotos de Juan porque la tengo en los contactos de Facebook. Ella como maestra fue realmente excelente. Le tomamos un cariño increíble a Vero. A Graciela, que era directora del Jardín de la Manola, lo que nos entendían, nos apoyaban. Cuando vos pasás por muchas cosas, digamos, esas cosas son las que más se valoran. Sí, aparte, como decíamos hace un rato, años donde de a poco se iba, ¿no? Involucrando cada vez más el tema de que en las primarias, en el jardín y demás esté, ¿no? El tema de MAI Claro. o tanto, ¿no? Es como que ahora sí. Ahora no. es más normal verlo, pero Exacto. antes no Exactamente. se veía. Hasta en ellos mismos sus preparaciones, ¿no? Por eso se destaca también que con los recursos o con las herramientas que tenían se acoplaban o claro, y hacían toda la sentir. disposición de que él fuera a un jardín, que en sí él estaba en edad, no había, más allá de que no había donde él fuera, él estaba en edad de ir al jardín, y lo que fue la disposición de ellos, de acomodar el aula, de hacer grupos más reducidos, todo para recibirlo a él. Es que sin duda que eso debe pasar hasta el día de hoy, que si se da que ven esta entrevista o algo, hasta compañeritos de Juan en ese tiempo, hasta el día de hoy que tienen la misma edad, decir, Sí. van a tener ese recuerdo, ese grato también momento que vivían y saber que es muy valorable, que te hagan sentir parte de que hay un ritmo para cada uno, lo que fuere, pero eras parte de nuestro grupo. Hasta ahora me pasa que a veces me cruzo con mamás de compañeros que él ha tenido en el jardín y me dicen, la otra día una mamá me decía, Valen me contaba que se había cruzado a Juan, me dice. Lo vi a Juan, le decía, y bueno. siempre hay más de una mamá que viene y me dice, ¿te acordás de Juan? Me dicen, lo vi, o vi a la mamá de Juan. Es hermoso eso. Sí, porque más allá de que él era que nunca jugó con nadie, era muy de estar siempre solo, él lo hacían sentir parte del jardín, digamos. Y más todavía vos como mamá, ¿no? Sí. Que siempre buscaste, sin duda, me imagino que eso es buscar todo el tiempo de que tu hijo sea, ¿no? Parte de un montón de momentos que tienen que vivir también chicos de su edad. Sí, sí. Que sabiendo ciertas condiciones o formas de que le pueda costar un poco más, un poco menos, tu lucha a decir, y más siendo joven, repito esto, porque siendo más joven, ibas aprendiendo también y que cosas te darían impotencia y otras decís, vamos, que hay que seguir intentando y que para adelante. Es que creo que cuando pasás por casos de discapacidad, ya de madre ya es complicado, porque vivís un montón de cosas. A veces te pasa que te quedas sola y se te complica todo el doble. Pero cuando ya pasás por un caso de discapacidad, yo creo que no tenés, digamos, la opción de rendirte o decir, bueno, lo dejo para después. Porque lamentablemente con el tema del autismo vos no podés esperar. Mientras más esperás, digamos, más daño causa el autismo. Muchas veces para ahí te dicen el autismo no duele o el autismo no daña. El autismo duele y lastima y daña mucho. Te daña de todas las maneras que vos pensás. Emocionalmente, daña a tu hijo porque vos lo ves metido en ese mundo, digamos, que no deja de ser el nuestro. Lo ves que no habla porque mi hijo no habla. Pero claro,
lo perciben de otra forma, ¿no? Claro. O sea, como que entiendo cuando vos decís en su mundo, que obviamente es el mismo, pero que lo percibe de Diferente. cierta forma. Sí, sí. Directamente sin la maldad que tenemos el ser humano, ¿no? Claro. O sea, como tenemos nosotros, que a veces uno se cree vivo, lo que fuere, pero en nosotros hay un grado de maldad también. Sí. Que en este caso, y siempre hay que rescatarlo cuando se habla de estas situaciones, es decir, no se trata de superior ni nada, sino ellos nos enseñan a nosotros, porque no tienen realmente maldad. No. Entonces, nosotros tenemos que aprender eso. Sí, mi hijo es lo más inocente que hay. No. Él, con su condición, jamás yo creo que va a cometer ninguna maldad intencionalmente. Exacto. Sí. Después de ese año, a él lo mandan a la mañana. Se había tomado una vacante y por fin tomó MAI. Tomó una MAI para la salita de 5 que sería. Ahí pudiste despegar un poco. Sí, ahí nos despegamos un poco de él. ¿Y qué se sintieron esas primeras Ay, horas? era re difícil. Me costaba un montón. No verlo, digamos, por unas horitas, más allá de que quedan 2 horas nomás. Uh-huh. No verlo me costaba un montón. Porque era que él estaba todo el tiempo conmigo, todo el tiempo a UPA o con su abuela. Y no verlo para nosotros era rarísimo, esas 2 horitas. Y viniendo al presente hasta el día de hoy, sé que estás siendo parte también de consejo De discapacidad. discapacidad, Sí, sí. están constantemente en la lucha por diferentes cosas que a veces van más allá que está apareciendo o lo que está sucediendo a lo nacional, también como localidad, ¿no? Llevarlo Sí. acá, que estamos años luz también, ¿no? Me imagino Sí. que estamos verdes todavía acá, por Sí. eso digo, y hay que decirlo, porque hay que seguir insistiendo de que 2025 ya, Sí. ¿viste? Y hay cosas que, así como cuando inicié yo este ciclo, que para muchos era sorpresa y para mí no. El primero que quería que sea este ciclo era también una persona con discapacidad. Que lo escuchen y que sean conscientes de que como Tiki te anda en cuatri, también Sí. te puedes sentar y te puede charlar y te decir, sí, están medias complicadas los edificios o las calles. Claro. Y te lo está diciendo un mismo chico que anda todos los días y tiene su discapacidad. Sí, sí. Para que después no vengan y digan que no, porque están... No. Y lo mismo debe pasar, en este caso, como mamá, de decir, hay todavía, sin duda, lugares o beneficios que le debe faltar también a esta situación, o en este caso en particular, a un jovencito con autismo. Sí, en lo que es San Antonio son muy pocas las cosas que hay, digamos, al nivel de discapacidad. El Consejo de Discapacidad le mete una garra tremenda, haciendo todo lo que puede. Siempre que le llevamos ideas, las escucha, las intenta que salgan a flote. Pero la realidad es que no aportan desde deporte, todo, pero falta profesionales. En el hospital hay una sola fonoaudióloga que atiende, digamos, toda la localidad. Gestionás turno que no llegan nunca. A Juan desde el hospital nunca le dieron un turno. Hará 3 meses que empezaron a darle los pañales, porque él todavía usa pañales. Nunca le dieron los pañales, teniendo un carnet de discapacidad. Siempre que trataba de gestionar algo o de pedir una derivación, siempre lo primero que estaba era, pero él tiene el apellido del padre. Pero el padre debería darle algo. Pero la realidad era que el padre nunca le aportó con nada. Ahora, gracias a Dios, dijo, me escucharon. Este año terminamos esa lucha porque el papá de él tuvo una prohibición parental. Legalmente ya no decide nada sobre el nene. Después de 7 años, por fin salió el juicio. Más allá de que no le pudieron cambiar el apellido por la edad de él. Pero ya, digamos, nos vemos libres de ese tema. Hablemos que también tenés una niña
en este caso, de 5 años, Sí, Uma, y Samira, sí. de 2. Uma de 5 años, ¿qué puedes decir de Uma? Y bueno, Uma llegó después de cuando el hermano tenía 10 años. No me esperaba volver a ser mamá. Ya había tomado la decisión de no ser mamá de vuelta. Incluso lo había hablado con varios médicos de que tenía intenciones de hacerme una ligadura. Otro tema que es esperar. Esperar y esperar. Cuando me entero de que estaba embarazada de Uma, también fue todo un proceso, digamos, para mí. Yo tomo la decisión de, digamos, ejercer sola mi maternidad. Yo creo que una de las cosas de ser mamá es saber lo que va y lo que no va para tu hijo. Yo sabía en ese entonces que de la parte, digamos, del padre, Uma nunca iba, digamos, a tener una vida tranquila, una vida normal, digamos. Así que yo tomo la decisión de directamente no decirle. Él se fue después a otra provincia y yo sigo con mi embarazo con Uma, con el apoyo de mi familia. Y no, ella, cuando me entero que es una nena, fue una alegría inmensa para mí. Yo siempre había querido ser madre de una nena, pero bueno, después de lo que pasó con Juan creía que era algo muy lejano. Y nació ella y realmente a mí como mamá me volvió un montón de cosas. Era todo totalmente diferente, pero no sé cómo poner en palabras todo lo que ella me hizo sentir, digamos. Es que eso te iba a preguntar y justo me decís que no sabes cómo ponerlo en palabras, pero desde cuando decís desde el lado diferente. Obviamente entiendo de que de tu primer hijo, toda la parte de atención que le tenés que dar, como dijiste, el triple. Sí. Pero a la vez tu deseo de ser mamá de una nena, que a la vez, permitime, es mi pensamiento, pero decir, hasta como que la ves como un reflejo de vos, ¿no? Decir, tratarla como hasta como vos querías que te traten, o esa atención, o lo que fuere, ¿no? O sea, que también es un poco esto de llevarlo a normalizar y que sea más natural, que es lo que nos pasa a todos, en cierta forma, de a veces el reflejo, cómo querés que te traten, o cómo querés, o cómo te hubiese gustado que sea, y tal vez ves eso en Uma, ¿no? Y sí, yo creo que una parte es también que no querer que ella pase las cosas que uno vivió. Cuando yo tomo la decisión de que quiero quedarme sola con ella, con Juan, un poco pensaba en Juan, en su situación. Es muy complicado que hoy en día haya alguien que, digamos, acepte ese lado tuyo, el lado de un hijo con una discapacidad, cualquiera que sea. Yo creo que le cuesta a la propia familia, muchas veces sentís ese alejamiento, digamos, familiar. Uh-huh. ¿Te imaginas que con una pareja cuesta el doble? Yo lo que siempre remarqué es que yo buscaba la tranquilidad para mis hijos. En ese caso era Juan y Uma. Digamos, yo siempre busqué que ellos no vivan lo que uno había pasado. Ahora vamos a entrar al detalle también de que, bueno, llega tu pareja y después llega tu último, sí, hasta el momento tu último bebé, ¿no? Sí, la última ya, porque después de mi enfermedad ya no. Uh-huh. Ya está. Sí. Llegó esta etapa, de a poquito nos quedan la última parte ya, pero por eso digo que vamos a entrar a hablar de tu pareja y lo que significa, porque como hago con todos los entrevistados en esta parte, mientras yo voy buscando el chat con Alejandra y mostrarles las fotos que nos trajo hoy. Y a la vez te pregunto, mientras te muestro la foto,
¿Me decís que no tenés fotos de vos de chiquita? No tengo. ¿No tenés o no querés ver o no querés saber si hay fotos? No tengo. Las únicas fotos mías de chica que tengo es una donde estoy con mi papá de biológico, Ujú. que digamos no tiene un significado para mí esa foto. Yo de mi papá tengo muy pocos recuerdos, nulos casi. La última vez que lo vi yo tenía 7 años. Me pasaba algo muy loco con mi papá. Él, cuando nos quedamos con mis abuelos, él aparecía todos los años en la escuela. Cada primer día de clase, último día de clase y entre semana. Eso fue desde que iba a primer grado hasta que fui a segundo grado. Mi hermano estaba haciendo también la misma escuela a la tarde conmigo. Fue 2 años juntos y mi papá siempre aparecía. Hasta ahí eran, digamos, buenos recuerdos. Cuando mi hermano pasa la mañana, digamos, yo ya tenía 8 años, mi papá nunca más volvió. Nunca más, digamos, apareció, tuvo esa rutina de pasar en cada recreo por la escuela, porque él se aparecía siempre en el pabellón de la escuela. Nunca más tuvo esa rutina, pero bueno, a mi hermano lo seguía yendo a ver a la escuela. Después de grande me di cuenta que en realidad él no me iba a ver a mí, que iba a ver a mi hermano. Son cosas que cuando creces las razonás y te das cuenta. Así que en sí esa foto con mi papá no, digamos, no tiene valor sentimental para mí. Bueno, hablando de valor sentimental, una de las fotos que seleccionaste es esta. Sí. Contame el momento y contame qué significa esta foto. Fue hace unos días esta foto, fue el cumpleaños de Sammy, de 2 añitos. Es la primera foto que tenemos juntos los 6. Está mi marido, Benja, que es su hijo. Vive con él. Y prácticamente es mi actual familia. Sí. Seguimos nombrando, ¿quién más está? Así Está Uma. también la gente que no te conoce. Está Uma y Juani mirando la torta. Ahí tenemos a Juan Sí. con ganas ya de... Sí, de encararle la torta. Un chico. Significa mucho esa foto. Sí. Digamos, en sí nos costó mucho tener una foto los 6 juntos. Nunca nos poníamos de acuerdo. Aparte, bueno, ahora sí podemos hablar de eso, ¿no? Lo que significa tu pareja para vos, ¿no? Sí. Que es un poco lo que vos estás diciendo en esta charla, de cómo empieza tu historia, de maternar sola, criar, sabes que en tu segundo embarazo esa persona no iba a ser alguien presente para tu hija, que no lo querías en tu vida así. Sí. Como que también un poco te resignas en eso de decir, che, ¿podré tener mi familia? O ese sueño de querer tener una familia, o decís, estaré sola con mis hijos. Yo no lo pensaba. Básicamente las cosas de las que yo me centré es estar con mis hijos, acompañar a mis papás, que ya son personas mayores. Mi papá tiene 90 años, mi mamá está cerca de los 80. Era como que yo me visualizaba en eso, acompañar, estar con mis hijos, cuidar de Juan, acompañar a mis viejos. Y ir como fuera la vida, ¿no? Uh-huh. A mi pareja ya la conocía, o sea, la habíamos cruzado en algún momento. Pero bueno, él también estaba en pareja. No era como que sabía que iba a terminar, digamos, con él. Fue muy repentino todo. Por ahí muchos de los que me conocen, que saben cómo vino la historia con él, ¿no? Porque, bueno, yo soy una chica igual que se deja llevar mucho. Soy muy... Vos por ahí que me tenés en redes sabés que soy muy... Me altero muy rápido. Muy expresiva, ¿no? Soy muy expresiva, claro.
Bueno, él se separó. Es un buen momento para aclarar que yo nunca fui la otra de mi marido. Encontraste tu momento, decís vos, para aclararlo, ¿no? Encontré mi momento para aclarar Ahí eso. está tu cámara y decilo. Para los que dicen. Es que él se separa, ponele que se separó en noviembre, los primeros días de noviembre. Y antes de terminar noviembre ya estábamos juntos. Qué rápido, todo en un mes, ¿no? Y en febrero yo ya estaba como de 2 meses de embarazo. Ah, ok. Dio pie a que muchos pensaran que, bueno, se había separado porque lo habían encontrado conmigo, pero no fue así. Mirá vos, una novela era, ¿no? Claro, no, es que tuvo su momento viral en Facebook. Ah, bueno, eso no lo vi. Pero... Bueno, sí, tuvo su momento viral en Facebook. La que lamentablemente fui la protagonista. Pero... Tiene no. el papel protagónico ahí. De... Sí, no. Es buen momento para aclararlo que no. Él se separó. Tuvo sus momentos de bajón, digamos, cuando yo lo conocí. Que yo me acerco a él precisamente porque en un momento lo veo muy mal. Lo veía que estaba triste, todo eso. Él ya estaba criando solo a su hijo porque la mamá de Benja falleció. Había terminado mal su última relación y estaba en sus momentos bajón, digamos. Ahí nos conocimos. Llegaste a su vida. Ya ahí llegué a su vida. Una de las primeras charlas que incluso que tuve con él, que creo que fue el primer día que nos vimos, fue donde yo le decía que yo ya no me veía teniendo hijos. Una charla casual. Él me contaba que a él su sueño había sido siempre tener una hija. Ya lo veía perdido porque su hijo tenía 18 años, él 40 años, 39, iba para los 40. Y yo le decía, no, le digo, ¿sabes? Le digo, quédate con uno porque yo no me visualizo teniendo más hijos. Le digo. Y bueno, acá vamos ya para... ¿Y eso que fue a los días? Ya vamos para el 3er año juntos. Bueno, bien. Seguimos viendo esta foto, la que la gente va a ver en este momento. ¿Estás con Juan? Sí, enloquecido. Día muy especial para nosotros, ¿no? Como argentinos. Sí. Pero tiene un significado, ¿no? Así como me pusiste el pie de la foto. Sí. Que dicho sea de paso, la primera en que entrevisto que me da hasta el piecito de cada foto con una pequeña reseña. A Juan no le gustaba nada. No le gustaban básicamente nada. Tuvo la mala experiencia de un cumpleaños que yo creo, él se prepara un montón para sus cumpleaños. Entiende esa parte de los cumpleaños. Se prepara un montón, te pide cosas, porque a través del teléfono te pide cosas. Había preparado un cumpleaños del Patito Juan. Invitamos mucha gente y no fue nadie. Se dio cuenta él que no había ido nadie. Terminó el cumpleaños metido en la pieza, enojado. Y bueno, terminó todo de esa manera. Nunca más festejó nada. Cuando empezó el mundial, yo creo que él veía los autos pasar, escuchaba las bocinas, veía las banderas. A él le gustó mucho. Al punto de que ese día se había ido solo a la caravana. Me abrió la puerta y se fue. Y se las había picado. Me doy cuenta que se había ido y lo voy a buscar. Ya le seguiste el ritmo. Claro. Y de ahí nos fuimos hasta la plaza. Llegó hasta la plaza. Yo pensé que no iba a llegar. Estuvo ahí su tiempo dando las vueltas. Se caminó toda la caravana. Viste que se hacen las caravanas caminando. Se caminó toda la caravana. Y él quería seguir. Le encantó. Le encantó. Y fue una de las primeras veces que él pidió algo, digamos, y desde ese día hasta ahora le encanta el fútbol. Es de Boca. Eligió, pero lo eligió de su ser, digamos, pues yo soy de River. Y él, desde su gusto, digamos, camiseta de Boca. Qué lástima, Juan, ¿eh? Sí, qué lástima. Grande. Pero lo importante es que le apasionó algo y ¿La siguió? Exactamente. Eso es lo que importa. Esta foto. Ah, esa es mi Umi.
Ahí Sí. tenemos a Uma. Sí, mi chiquitita. Lo peor fue que Uma nació en pandemia casi. Nadie sabía que había tenido otra hija. Hasta ahora a muchos les cuesta. Claro, si nació en pandemia, como que te encierro todo. Claro. Pasaron casi 2 años y. Y encima ella nació con un parecido enorme a mi hermana. Ella nació muy idéntica a mi Claro, hermana. tranquilamente podía. Es que muchos piensan que cuando la ven por primera vez, que ella es hija de mi hermana. Claro, Cuando ella nació todos pensaban que era de ella. claro, y de tu parte diciendo, no, es mi hija. Claro, y encima ella cuando nació, para mí fue una alegría inmensa cuando llegó ella. Y acá cerramos con esta fotito. Ah, sí, eso fue después de que fallece mi hermano. Fue la primera vez que nos juntamos todos. ¿Quiénes son? Ahí ¿Quiénes son está. todos? Ahí. Bueno, esa fue una pequeña parte, ¿no? Los que estábamos ese día. Está mi papá, mi hermana Mica, mi mamá. Está, bueno, mi mamá biológica y yo. Es la primera foto que tenemos juntos, digamos. ¿Y qué tal? ¿Es raro? ¿La ves hasta hoy rara la foto o ya es como normal? Es un montón las fotos. Porque vos nos ves así todos juntos y te pones a pensar en todas las que pasaron para que estemos así juntos. No, para mí no te explicabas, digamos, que hayamos dejado pasar tantos años. Claro. Que ninguno haya dado el primer paso. Fue una lástima, ¿no? Porque tuvo que pasar lo que pasó con mi hermano para reunirnos todos, digamos, porque ese día estaban todos mis hermanos. Pero bueno, lamentablemente, viste, la vida tiene eso, que no te das cuenta hasta que pasan estas cosas. Yo, con mis hermanos paternos me pasó exactamente lo mismo. La última vez que los vimos todos juntos fue cuando se murió mi hermana. De ambas partes perdí un hermano. De parte de mi papá, mi hermana tomó la decisión de quitarse la vida, muy jovencita también. Dejó a mis 2 sobrinos solos, y de la parte de mi mamá, mi hermano que fallece de cáncer, también, ambos casi a la misma edad. De a poco estamos llegando al final. Te agradezco este tiempo. Llevamos más de 1 hora charlando. Pasó rapidísimo. Sí. La verdad que. Y no puedo evitar preguntarte o que nos comentes, porque también tenés una enfermedad. Sí. ¿Esto lo tenés hace muchos años? ¿O se descubre hace mucho? ¿O de más grande? Lo que es el lupus artritis. Lupus, artritis y síndrome de Sjögren. Yo empecé a sentirme mal durante el embarazo de mi hija más chica. El último embarazo. El último embarazo. Empiezo a sentir cosas que en mis otros embarazos no me pasaba. Dolores, mucha pérdida de peso, demasiado. Mucha anemia. Tuve otras complicaciones. Tuve muchas etapas emocionales bajas que no sabía por qué eran tampoco. Cuando nace mi hija, tuve una hemorragia, me tuvieron que hacer transfusiones de sangre. Siguió todo normal, digamos, porque me pasa que cuando me duele algo siempre digo no debe ser nada, debe ser el estrés. Lo fui ignorando un montón a los dolores hasta que un día no lo pude ignorar más. Y al hospital me hacen los estudios y primero me habían dicho que podía ser fibromialgia. Después me encontraron artritis. Me derivan a un reumatólogo que no hay acá en San Antonio. Tuve que irme a Bahía. Ella me pide otra serie de análisis porque el médico veía que era raro. Me vio con la boca muy seca,
cada vez más descalcificación, o sea, empecé a perder muchos dientes. Y un problema en la vista que no se me secaba mucho. Cuando me piden las otras series de análisis, que esto fue el año pasado, me encuentran lupus. Y seguido del lupus me encuentran el síndrome de Sjögren. O sea que me estaba matando las glándulas visuales y bucales. ¿Y esto lo empezás a tratar o...? Sí. Empiezo a tratarlo desde el año pasado, medicaciones, análisis, controles médicos. Bueno, ahora me he dejado bastante. ¿Esto es algo crónico? No tiene cura. ¿No tiene cura? No. Es algo que, digamos, me va a acompañar siempre. Y a Se veces puede mantener agudo igual, o sea, tranquilo. Sí. Con un cuidado se mantiene tranquilo, pero bueno, a veces del lupus te deriva a otro tipo de enfermedades. Te levantás con dolores fuertes. Sí, el cuerpo muy rígido, dolores, a veces levantas fiebres de la nada. Así, problemas, digamos, cosas cotidianas que te vuelven muy difícil para hacerlo. Bueno, Alejandra, nuevamente agradezco tu predisposición. El sí me animo, vamos para adelante. Obviamente, como dijiste al principio, lo consultaste, preguntaste. Sí. Pero bueno, acá estás, después de una hora charlando. Y como me gusta cerrar, sos seguidora de este formato, así que sabés la pregunta que se viene. No sé si la pensaste, si dijiste, ¿qué voy a decir en esta parte? O dijiste, bueno, pienso en el momento. Que fluya. ¿Qué te gustaría que las personas recordaran de vos, Alejandra? Y yo siempre creo que una de las cosas que la gente recuerda cuando me ve es el tema de mi hijo. Lo que más me gustaría que recordara la gente es que, así como mi hijo, hay un montón de personas que se encuentran en la misma condición, a veces peor. Que seamos más, digamos, como sociedad, más empáticos, más sociables con el otro. Vos nunca sabés la batalla que el otro pasa. He pasado un montón de batallas, digamos, en mi hijo y personales. Y realmente la sociedad es como que muchas veces pasa que estás a un costado. No está la atención ni la contención que muchas familias necesitan. Más que nada me gustaría que recordaran eso, que nunca sabemos cuándo nos puede pasar. Exacto. Sí. Bueno, de esta forma cerramos este 5º episodio, capítulo, mientras escuchamos el coro de los perros, porque no dejamos de vivir en un lugar que hay animales, ¿no? Sí. Constantemente tráfico. Recién escuchamos la ambulancia o los bomberos. Gracias a toda la gente que está siguiendo nuestras redes sociales hasta el momento de la fecha. Tenemos casi, estamos a 1 o 2, o si no los pasamos en Instagram de visionurbana.sb. 400 seguidores, una cuenta que hicimos en un mes y ya tenemos 400 seguidores. Es muy lindo gesto de parte de ustedes. En Sin Brújula Stream, nuestro pequeño medio donde hacemos diferentes cosas desde streaming, ahora un poco parado en esa área, pero siempre presente desde eso, volviendo a las entrevistas con Visión Urbana. Retomamos las calles también con notas y demás cosas que se vienen, siempre manteniendo un perfil desde este lado con la gente, ¿no? Que nos gusta esto, este formato. Así que muchísimas gracias a toda la gente que está dándole cariño también a la entrevista de Alejandra. No dejen de poner comentarios, en este caso digo comentarios positivos para el entrevistado. Si quieren criticar la forma de entrevistar mía, y bueno, no hay problema. Nada, pasa nada. Y bueno, no sé si me olvido de algo, porque puede pasar, ¿viste? Después miro mis propias entrevistas y digo, no dijiste esto. Simplemente eso, agradecer a todo el mundo que pasa por las entrevistas. Casi 2.000 personas ya vieron la entrevista de Clary Sueldo y así con cada una que le dan ese cariño. Muchísimas gracias a todos. Esto es Visión Urbana en el canal de Sin Brújula.